2013, la Asamblea General de la ONU decretó como el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, principalmente con una clara intención: concientizar no solamente a cada uno de los ciudadanos, sino que también a los gobiernos, promover acciones políticas, obviamente que vayan en este marco para concientizar, visibilizar y lamentablemente dar a conocer por qué esto sucede e inclusive muchos organismos poderosos se ha demostrado que han estado y están involucrados en muchos casos. En la línea está con nosotros Viviana Caminos, presidenta de la Red Alto al Tráfico. Viviana, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Agostina y Pablo de este lado. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Yo muy bien. Acá estoy con muchas llamadas de los medios de comunicación, que está bueno para visibilizar esta temática terrible, ¿no? Viviana, recuerdo que charlamos en otra oportunidad por el caso de Guadalupe. Bueno, hoy nos ocupa un poco más esto. Fecha de visibilización, fecha de conciencia, pero por sobre todas las cosas, que no quede en esta fecha, sino que sea un permanente, ¿no? Porque estas cosas pasan todos los días, lamentablemente, y en muchos aspectos cada vez más. Sí, lamentablemente a veces la prensa se ocupa ahora, ¿no? Como si la trata fuera un solo día, claro, cuando las víctimas, la verdad que son víctimas todos los días del año. Entonces también esto tiene que ser un llamado de atención a la prensa, que se ocupe también todo el año, al Estado, que haya campañas de prevención, que no dejen en manos de la sociedad civil nada más hacer campañas de prevención, porque la verdad que no estamos viendo campañas de prevención, lo cual es preocupante, ¿no? Esto creo que le compete al Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y no lo está haciendo. Así que, bueno, es un día también para pensar, para reflexionar. Hay muchas actividades en todo el país. Nosotros estamos cerrando este día unas jornadas internacionales que empezamos en el día de ayer, donde han participado y van a seguir participando representantes de varios países, donde hoy vamos a pasar un video elaborado por un grupo de jóvenes que viven en una zona que se llama Fuerte Apache, le dicen Fuerte Apache acá en Buenos Aires. Perdón, Vivi, por ejemplo, de dónde es Carlitos Tevez, para que tengan en referencia. Exactamente, donde es Carlitos Tevez. Y bueno, un grupo de jóvenes ahí armó, creo que más que nada, ellos han preguntado por qué, bueno, motivados por tantas desapariciones, ¿no? Escribió, hizo la música de un tema que se llama Yo Te Busco. Me lo mostraron. Yo estaba terminando un curso maravilloso de formación docente en 3 países, Chile, Argentina y Venezuela. Capacitamos 300 docentes. En ese marco teníamos pensado un video, así que ese fue el tema que elegimos para el video. Los propios jóvenes armaron, yo les di más o menos la idea, armaron la producción, y salió un video maravilloso, ¿no? De hecho casi caserito, poco dinero, y sobre todo de un barrio que tan ligado siempre al narcotráfico, a la criminalidad, pero que hay jóvenes que son artistas. Sin dudas. Así que bueno, me lo vamos a pasar al principio del día de hoy. Y el cierre va a estar a cargo de funcionarios del Estado, de la provincia de Buenos Aires, que bueno, esperemos que ver que también le vamos a reclamar esto de las campañas de prevención, ¿no? Sin dudas. Viviana, cuando hablamos de trata de personas, adentro de la trata de personas hay muchas ramas, trata de blanca, explotación laboral, porque lo primero que uno piensa, o que para que se ponga en contexto la audiencia, es trabajo sexual o prostitución. No solamente eso. No, primeramente, olvídense de la palabra trata de blanca, que tiene un sentido estigmatizador absoluto, porque la palabra de trata de blanca se decía hace un siglo atrás para separarla de la trata de negras. Bien. Entonces, como si no fueran personas, ¿no? Como si las negras fueran negras y las blancas son otras personas. Pero ¿por qué te lo pongo este tema? Porque está en la calle esa palabra, es por eso. Pero bueno, hay un libro escrito por los periodistas que es para el buen manejo del trabajo de la trata, y tiene cosas de cómo manejar el tema trata. Una de las cosas es no decir trata de blancas. Perfecto. La trata tiene varios fines, porque la trata en sí no es la explotación, esto hay que entender. La trata son acciones preventivas para evitar la explotación. Lo que la justicia y la fuerza de seguridad deberían hacer es justamente
intervenir, o sea, antes que esa persona termine siendo víctima de la explotación, en el momento del ofrecimiento, en el momento de la captura, del reclutamiento, en el momento en que la trasladan, en el momento en que la están recibiendo en una estación de micros, en un aeropuerto, en una estación de trenes, en un lugar determinado, en el momento en que están alojadas antes de ser explotadas, y luego, cuando lamentablemente ya pasa todo, que eso es lo que ocurre en la mayoría de los países, que no hay una buena investigación y rescate de la trata en sí, sino que ya rescatamos cuando las personas han pasado por todas estas situaciones y son explotadas, violadas, ¿no? Bueno, los fines son explotación sexual, explotación laboral y el tráfico de órganos, que todavía en Argentina no se han encontrado casos realmente, pero no descartamos que pueda haber en algún momento, pueden haber investigación que dé cuenta de algún caso de tráfico de órganos. Viviana, pero la mayoría son explotación sexual con todas sus formas, ¿no? Viviana, la explotación, que es de la prostitución ajena, la pornografía infantil, el turismo sexual infantil, el matrimonio servil, bueno, y luego el tema laboral, que en nuestro país tenemos mucha cantidad de personas que son víctimas en talleres textiles, en granjas, en campos, en hornos de ladrillo, en supermercados chinos, en estos lugares donde venden ropa, a veces con personas de origen boliviano, que las traen y las reducen a la servidumbre. Hay, digamos, variadas formas, ¿no?, de esclavitud laboral. Viviana, repasando algunos datos estadísticos, hablan de que lamentablemente en nuestro país cada vez hay más niñas barra jóvenes, adolescentes, que son inducidas a la trata de personas, llevadas, trasladadas de una provincia a la otra. Vos hacías referencia a lo que pasa de un país a otro. No sé si tenés o tienen algunos datos, les han hecho acercar con respecto a esto. El dato que tenemos es escalofriante, porque se rescatan solamente un 9% de esa cantidad de niños y niñas y adolescentes víctimas. Porque uno tiene que, son muchas más, porque cuando vos las entrevistás ya mayor de edad, rescatadas, te dicen que fueron reclutadas a una edad muy temprana. Claro. Entonces, yo esto es lo que también... Inclusive edad infantil, ¿verdad? Me pregunto dónde estaban los adultos responsables, no solamente la familia, sino los docentes, el personal de salud, la gente que trabaja en comedores comunitarios, las iglesias, etcétera, que no han podido detectar estas situaciones, que no han podido prevenir estas situaciones y que digamos, han permitido que tantos niños, niñas y adolescentes sean víctimas de este delito aberrante, ¿no? Viviana, perdón, a ver, porque acá la realidad es que participan muchos organismos y ha quedado demostrado en investigaciones, inclusive ha quedado demostrado en testimonios fehacientes de quienes han sido recuperados o recuperadas, donde ellos han contado que han participado intendentes, organizaciones, policías, inclusive en algunos momentos se ha apuntado hacia algunos políticos, porque es la realidad. Cuando participan o cuando se pierden niñas, niños, jóvenes, en diferentes rangos etarios, hay una participación masiva. Es el narcotráfico de personas, el tráfico de personas está comparado prácticamente con el narcotráfico, es la realidad, solamente que muchos no se animan o no se atreven o no quieren decirlo. Exactamente, y ahora por suerte está empezando, sobre todo por el tema que hay mucho reclutamiento a través de los medios electrónicos, ¿no? De las redes sociales. En la pandemia y en la próxima pospandemia esto seguramente va a continuar así, porque al no poder movilizarse estas redes criminales empiezan a utilizar medios electrónicos. Entonces hubo una mayor actividad y un mayor reclutamiento de personas a través de redes sociales, ¿no? Ya algunas fiscalías acá en Buenos Aires hay una fiscalía en Berazategui, por ejemplo, que ha sumado el tema de delitos en Internet. Sí, ciberdelitos. En Internet, ¿no? Atacando el grooming, atacando todo lo que sean delitos sexuales. Es importante que este tema de los delitos en Internet, sobre todo hacia niños, niñas y adolescentes, sea un tema importante en los próximos años, ¿no? Que se ocupen las fuerzas de seguridad, que se ocupen la justicia de este tema, porque creo que llegó para quedarse. Viviana, ¿hay un indicador que nos podamos dar cuenta cuando una persona es víctima de trata de personas?
sí hay indicadores. A ver, tenemos primeramente indicadores generales, si vos decís estos generales. Bueno, la edad. Sí. Cuanto más jóvenes, más probabilidades tenés. En segundo lugar, si esa persona, por ejemplo, viene, por ejemplo, de zonas o países en donde frecuentemente tenemos personas reclutadas que luego son trasladadas a nuestro país. Por ejemplo, si hablamos de zonas, hablamos personas que vienen del noroeste y el nordeste de Argentina, o de países como Paraguay, como República Dominicana, como Colombia, Brasil, en el caso laboral Bolivia, también Paraguay, Perú, China, ¿no? Cuando vos tenés eso, ¿no? Ves en un lugar que hay personas de ese origen, decís, bueno, acá hay probabilidades que sean víctimas de trata. Claro. Eso es uno de los indicadores, ¿no es cierto?, el tema de la pertenencia a un lugar. Luego también la pertenencia a Viviana, la vulnerabilidad. ¿Existe esto que en algún momento se planteó y barra se confirmó, de que estas organizaciones, por denominarlo de alguna manera, le compran a la familia una persona para inducirlo a tal o cuál tipo de trata? ¿Que hacen un arreglo económico? En nuestra ley se ha penalizado el ofrecimiento. Sí. Antes no había no estaba penalizado el ofrecimiento. ¿Por qué? Porque hay familias que ofrecen, porque están, digamos, con muchos problemas económicos, socioeconómicos, y a veces la verdad que sobre todo mujeres que seguimos siendo todavía en algunos lugares de nuestro país, sobre todo provincias muy feudales y muy todavía atrasadas en la cuestión de género, seguimos siendo moneda descartable, ¿no? Sí. Igual que las diversidades. Claro. Entonces sí, existe el ofrecimiento, ¿no?, de parte de la familia de personas. Pero bueno, hay que tomar en cuenta también la vulnerabilidad. Fundamentalmente, de lo que se nutre en las redes sociales es de las personas vulnerables. Sin dudas. Porque todos podemos ser víctimas de trata, pero la realidad es que el punto a donde van las redes, porque buscan personas que no sean buscadas, porque hay un dato que yo siempre digo que lo dio la Procuraduría en Trata de Personas, que empezó a hacer una investigación sobre búsqueda de personas, hizo un cruce entre personas buscadas y personas rescatadas de la trata, y la mayoría de las personas rescatadas de la trata no estaban siendo buscadas. Mira. Bueno, dato a tener en cuenta. Viviana, queremos agradecerte por este tiempito para con nosotros, siempre la gentileza de atendernos y seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad, ya sea para habilitar este tipo de problemáticas o para hacer referencia a otro que necesitemos tu aporte siempre bien recibido. Antes de saludarles, y muchas les agradezco la nota, invitar a la sociedad a que conozcan el número 145, que es una línea nacional gratuita y anónima, en donde cualquier persona puede hacer denuncias sin dar sus datos personales. Excelente. A que se comprometan, a que miren y a que denuncien. Muy bien. Gracias, Viviana, un placer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.